Hola, buenas tardes. Mi nombre es María de la Paz Orozco López, estudiante del doctorado, y el día de hoy estoy aquí con ustedes platicándoles un poco acerca de lo que es el enfoque didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiero compartirles una breve reflexión sobre este tema clave en el ámbito educativo. ¿Por qué clave? Porque estamos hablando del enfoque didáctico, y la didáctica es la disciplina que se centra en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, en esa forma en la que transmitimos el conocimiento a los estudiantes. Pero también habría que plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué es ese proceso de enseñanza y aprendizaje? Comencemos por definir claramente que es una interacción continua entre el alumno y el docente, donde uno enseña y el otro aprende. Pero habríamos que comprender, ¿cómo aprenden los alumnos? Para poder tener un enfoque didáctico centrado en las formas de aprendizaje, es valioso que cada uno de nosotros como docentes sepamos muy bien cómo aprenden los alumnos. ¿Para qué? Para que la podamos contemplar en ese proceso de enseñar y nos podamos convertir en facilitadores del conocimiento. Porque anteriormente debemos de saber que el enfoque de la didáctica estaba más centrada en donde el docente transmitía, exponía, enseñaba teóricamente cada uno de los temas, dudas o inquietudes de los alumnos. Actualmente ese enfoque ha dado un giro muy importante, donde, como les comenté anteriormente, facilitamos. Y entonces el estudiante se convierte en un sujeto activo, constructor de su propio aprendizaje. Como docentes debemos tener muy claro el contenido, qué es lo que queremos enseñar, y el contexto para facilitar, qué condiciones creamos, qué ambiente de aula tenemos, los recursos que utilizamos para ser los facilitadores, esos recursos que permitan al niño, al alumno, reflexionar sobre sus dudas. Actualmente es un enfoque constructivista, también de trabajo colaborativo, y donde impera mucho las preguntas para la reflexión. ¿Cómo detonamos en los niños la reflexión? ¿Qué tipo de preguntas abiertas y cómo esas preguntas los vamos llevando a procesos de investigación, de reflexión, de experimentación? Por eso es un sujeto activo en el aprendizaje. El proceso de enseñanza y aprendizaje para nada es lineal ni uniforme. Depende de muchos factores, y principalmente uno de ellos es poder despertar en las niñas y niños el interés, la motivación para centrar su atención. Y esta parte le corresponde, por supuesto, a la parte de la intervención docente, porque ¿cómo puedo despertar el interés y la motivación en los alumnos si no es con técnicas, estrategias, métodos que me permitan facilitar en los alumnos un aprendizaje? ¿Cómo elegir un buen enfoque, un buen método, una buena estrategia, una muy buena técnica? Este enfoque tiene que ser coherente. ¿Y cómo lo hago? Adaptando la enseñanza a las necesidades de mis estudiantes. Si yo uso un enfoque en el cual puedo resolver un problema real con mis alumnos, donde desarrollo proyectos con algún tipo de metodología. Actualmente la nueva escuela mexicana nos plantea varias metodologías, desde la número 1, la metodología basada en proyectos, que en este caso me voy a permitir ahondar un poco más en ella, porque parte en su momento 1 de centrar el interés o la mirada docente en lo que los niños muestran interés, valga la redundancia, qué tema, qué situación o problema surge. Y esto lo podemos empezar a planificar si vemos cuál es la necesidad de mi alumno. ¿Cómo promuevo a partir de ese interés la participación activa?
y cómo fomento el pensamiento crítico. Y por supuesto, este lleva un proceso continuo de evaluación formativa porque no debo de perder de vista qué es lo que el niño va a aprender, pero también el niño sepa qué es lo que va a aprender para que pueda entrar en ese proceso de evaluación y de autoevaluación. Por ejemplo, un enfoque constructivista invita al alumno a que desarrolle proyectos y reflexiones sobre lo que va a aprender. Al reflexionar sobre lo que va a aprender, desde ahí parte una fase importante de nuestro proyecto, es cuando calendarizamos con los niños qué es lo que vamos a ir aprendiendo. Igual, desde que hacemos un debate, por ejemplo, como una metodología, una lluvia de ideas, una técnica, una estrategia en la cual escucho al alumno qué es lo que quiere aprender. Hago mi lista de sus dudas e inquietudes, lo someto a una investigación y posteriormente él solo en ese proceso de facilitación va resolviendo sus dudas, sus inquietudes. Es una parte muy importante la que se necesita en adecuar y lograr aprendizajes significativos y duraderos. Nuestro papel básico es diseñar actividades retadoras y tener estrategias diferenciadas a los estilos de aprendizaje. Durante este tema y en el transcurso de lo que he intentado reflexionar, he estado hablando repetidamente sobre esa forma en la que podemos enseñar, pero también debemos de poner demasiado énfasis en la forma en la que aprenden los niños. Inicialmente comenté que la docencia se limitaba a ser transmitores de conocimiento, transmitíamos, informábamos, el docente al frente exponiendo un tema de interés o un tema que el currículum planteaba. Entonces, la pregunta importante en la actualidad es cómo aprenden los alumnos para poder entender cómo despertar su motivación y su interés. Si bien ya no somos clases de discurso, entonces, ¿cómo deberían ser? Activas, situadas, con interacción uno con otro, con trabajo colaborativo, con investigación, con tecnología, con material concreto, con convivir y resolver juntos un problema, con plantearles una situación y darles la libertad de que la resuelvan. Y esto implica más allá de solo estar al frente. Implica esa planificación y ese diseño de estrategias que me permitan favorecer los contenidos de acuerdo a la metodología que vayamos a utilizar. El enfoque es el corazón del proceso de enseñanza y aprendizaje. Elegir el más adecuado no es una receta, sino es un acto de conciencia, de reflexión y es una parte ética. Como educadores debemos de preguntarnos constantemente, ¿cómo estoy enseñando? ¿Para qué enseño? ¿Qué impacto estoy generando en los estudiantes? Porque enseñar no es una parte técnica, sino profundamente humana, pero sobre todo de profesionalización, de cambiar nuestros paradigmas, de ir pensando en cómo innovar. Innovar no es una parte sencilla, pero hay que atrevernos a empezar a hacerla. Pueden surgir muchas cosas que pareciera fácil en el discurso. Quisiera explicar un poquito de lo que sucede en la escuela que dirijo, porque soy directora de un jardín de niños, en los cuales es importante dejar en las docentes pequeñas dosis de reflexión, acompañar en su quehacer docente, ofrecerles acompañamiento y seguimiento en una parte de diálogo horizontal, donde le invite a la reflexión. Los niños actuales no son los niños que están ahí sentados queriendo escuchar. Ocupan ser activos, ocupan resolver problemas, ocupan usar tecnología, ocupan que la docente los vea, los escuche, los conozca y pueda plantear actividades
diferentes.